del terrorismo en la Patagonia, es decir, el accionar de los grupos mapuches. ¿Qué está pasando en nuestro país que está convulsionado? El presidente, nos preguntamos, ¿está perdiendo el control del país? Porque está asistiendo a incendios en todos lados, digo, incendios forestales por un lado, pero también a incendios políticos en Formosa, lo apedrearon en Chubut, ayer no pudo ir a un acto en el Aeroparque porque había una protesta y tenía miedo de que lo abuchearan. Se le está complicando el panorama al presidente. Voy a saludar ya mismo a Martín Siracusa, uno de los jóvenes referentes de Juntos por el Cambio. Él trabaja junto a Patricia Bullrich. ¿Cómo estás, Martín? Te habla Alan. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Alan? Muy bien. Bueno, bien es una manera de decir, estamos más preocupados por lo que está pasando en nuestro país y sé que vos estuviste recorriendo, que estás muy metido también inclusive en lo que pasó en Formosa. Bueno, quiero pedirte primeramente una reflexión respecto del momento que está pasando, ¿no? En nuestro país, con lo que está pasando en la Patagonia. Sí, yo creo que actualmente lo que hay es una desconexión total entre la realidad y el pensamiento del gobierno nacional. Yo cuando escucho al presidente y al gobierno en general, ¿no? Sí. Porque es algo general, no es algo que solamente de un funcionario, sino que escucho la negación total de las cuestiones básicas que uno ve en la realidad. Por ejemplo, nosotros llegamos ayer de Chubut en un viaje que hicimos junto a Patricia Bullrich y a otros dirigentes del partido para apoyar a los chubutenses. Estuvimos en un congreso provincial de Chubut y la verdad es que las imágenes del desolamiento y la desesperación de las víctimas de los incendios, que es como decías vos, son incendios absolutamente intencionales en un conflicto que roza el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque el grupo RAM es un grupo sumamente violento que, por ejemplo, nos estaba esperando para escracharnos. Mira. Cosa que se levantaron tarde, entonces como se levantaron tarde no lo lograron. Pero porque no estábamos en ese lugar. Pero la verdad es que el desconocimiento de parte del gobierno de lo que sucede y hablar de cuestiones que no tienen nada que ver, porque al presidente no lo apedreó la gente de Chubut. Al presidente las piedras le llegaron porque había una puja entre la UOCRA y la gente del municipio de Lago Puelo, que es del partido del presidente, del Frente de Todos. Entonces hubo una puja, una interna política entre ellos y eso desató la violencia. Si el presidente hubiera confiado en la Gendarmería Nacional para su custodia, o en la Policía de Chubut, o en la Policía Federal, en vez de ideologizar el tema y decir yo no quiero a ningún gendarme en esa zona, porque siguen ideologizando lo que fue la muerte de Santiago Maldonado, entonces esto no Cuando hubiera ya pasado. está claro que el tipo se ahogó, digamos. Está claro porque salió la verdad a la luz, porque hubo 54 peritos que determinaron eso, pero además porque ya la sociedad aceptó esa realidad. Claro. Y todos entendimos cómo había un intento de politizar la situación de parte de organismos de derechos humanos que poco tienen de organismos de derechos humanos, porque están cooptados totalmente por el funcionalismo al gobierno kirchnerista. Y Chubut es una provincia, al igual que Formosa, al igual que Santa Cruz, que son todos lugares donde hemos estado también, en estos días, digo. Sí. Son provincias en donde hay feudos. Santiago del Estero, son feudos. No encontrás un periodista libre ahí. No encontrás, ¿sabés cómo hacen periodismo? Por redes sociales. No encontrás gente que pueda opinar libremente. A los comerciantes, como por ejemplo, si vos querés alquilar un salón para hacer una presentación o algo, se juegan que los aprieten después. Claro, puede tener juegan que vayan y consecuencias. los aprieten. Sí, claro. Entonces la policía va y la saluda a Patricia siempre, en todas las provincias. No lo mostramos mucho. Tratamos de no mostrarlo, porque cuando un video en Villa Gesell se viralizó, Bernie lo sancionó a todos. Sí, los hizo Entonces, grabar un video, lo vimos ese video.
cómo se notaba, ¿no? Un Además que video estaba parecía todo del ISIS. Sí, era terrible. La cara del jefe de la policía mirando para el costado como diciendo, ¿qué hago sentado acá? Digamos, expusieron y desautorizaron a la policía de cara a la sociedad. Los humillaron. Los humillaron, esa es Los la palabra. humillaron. Sí, y eso afecta directamente no solo a la policía, afecta al ciudadano común que lo que necesita es seguridad. Porque si vos al policía lo maltratás, lo humillás, y encima cuando actúa le decís que no tendría que haber actuado porque está violando los derechos humanos del delincuente, y bueno, se va a quedar quieto la próxima vez que pase algo. Porque el caso Chocobar es paradigmático. Se va a quedar quieto, no va a actuar, y en la lógica tiene razón. Porque cuando actúa, en otro país le dan una medalla, ¿no? Acá en Argentina los acusan de homicidio. Terrible, pero es verdad lo que le pasa a Chocobar, que bueno, ya está en juicio ese caso. Es increíble que haya llegado a juicio, digamos, ya está, ¿no? Es un poco aplicar el sentido común. Si se ocurrió en Capital, entonces no hay juicio por jurado, pero si hubiera ocurrido en la provincia, esto llegaba a juicio por jurado, te puedo asegurar que el 100% del jurado lo iba a absolver al señor Chocobar. La gente está repodrida de la inseguridad y la gente cuando ve que un delincuente va armado es porque está dispuesto a matar. Y si está dispuesto a matar, está dispuesto a morir. Sí, y además vos, fíjate, vos lo dijiste, si hubiera un juicio en un tribunal popular, seguramente le daban inocente. Y eso lo que te muestra es algo que te determina, ahora te hablo más en términos más políticos, ¿no? De ciencia política. Cómo está totalmente quebrado el peronismo. Porque el peronismo siempre se había caracterizado por entender lo que pasaba en la sociedad. Uno de Perón, que interpretó, aún siendo funcionario en un golpe militar, interpretó los movimientos sociales, o Menem, que interpretó lo que quería la sociedad. La realidad es que hoy están desoyendo por completo el pedido de la sociedad de necesitar seguridad. Lo hicieron con la cuarentena, de necesitar que los comercios abran porque hay gente que si no tiene para comer en el día a día si no trabaja. Entonces yo creo que hoy la ideología se comió al gobierno. Ganó la cámpora. Si uno tuviera que decir qué pasó en estos años, ganó la cámpora. La ideología se llevó puesto la racionalidad de un gobierno que empezó sin planes, que empezó sin ningún tipo de orientación y con una promesa de moderación. Pero la realidad es que la falta de planes, la falta de un programa, de convicción, lo que terminó haciendo es que gane la cámpora, y hoy el ministro de Justicia lo puso a la cámpora. Así que esto solo va a empeorar. Sí, sin dudas, uno lo que aventura es ver un presidente que queda absolutamente debilitado. Otra vez, sale un ministro que le responde políticamente a él, no a Massa o a otro, a él, y es reemplazado por alguien de afinidad kirchnerista, digamos, o camporista. Entonces, la verdad, uno piensa, ¿puede salir algo bueno de todo esto? ¿Hacia dónde está yendo nuestro país? Uno a Alberto Fernández lo tenía como alguien tal vez más moderado, pero sin experiencia política en términos de construcción política. Él fue más siempre un hombre de gestión, y bueno, la improvisación, y vaya a saber uno, ¿no?, qué acuerdos lo ubicaron en el cargo de presidente. De pronto, bueno, va a tener esto consecuencias y las vamos a estar viendo de aquí en adelante, con inestabilidad, con polarización. Quería hacerte una pregunta, a ver si me podés ayudar a entender. Uno piensa Formosa, Santiago del Estero, feudos, donde la democracia sobrevive y hasta ahí, donde se pierden libertades básicas y derechos elementales. Digo, ¿se puede intervenir la provincia de Formosa, por ejemplo? Yo creo que si uno tuviera, o sea, las herramientas para intervenir una provincia existe. El problema es que el modelo político de las provincias que hay que intervenir es el mismo modelo político de los que están gobernando la nación. Porque Santa Cruz es el invento de Néstor Kirchner. Y Alberto Fernández era el jefe de gabinete. A ver, acá no hay un gobierno que se topó con una construcción política ajena. Infran no es un tipo que no conocían. No es un tipo que no conocían. Arcioni es el gobernador de Chubut,
está fuertemente vinculado con Lázaro Báez. Entonces, no es que no hay, se enteraron ahora de cómo funcionaban las cosas y tienen que pensar cuál es la herramienta para actuar. No van a actuar, y por eso Pietragala es el secretario de Derechos Humanos. El peor secretario de Derechos Humanos, creo que es del periodo democrático hasta el día de hoy. Sí, no es ni abogado, creo. No, es hijo de dos terroristas montoneros, fin. Bueno, es el pero podría ser alguien con experiencia, ¿no? Podría ser hijo y además ser un tipo capaz o sí, con buena voluntad, y no tiene ni capacidad ni buena voluntad. Es un cínico, viajó a Formosa, vio lo que pasaba y salió a defenderlo. Entonces la realidad es que nosotros, mientras tanto, ahora te hago una pregunta, ¿no? Ante Bachelet y las Naciones Unidas, que se expidió, sí, sí. No en la causa, pero sí se ha expedido a Naciones Unidas manifestando la preocupación de lo que pasa en Formosa. Es un papelón para la Argentina. Es un papelón. Y te pregunto, recién decías, digamos, el mecanismo para intervenir en una provincia existe, está contemplado en la Constitución, todo. Ahora, son feudos, son personas que trascienden a los gobiernos, son gente que se conocen entre sí, que hay vinculaciones. Ahora, cuando Macri fue presidente, ¿no podía avanzar en la intervención de la provincia? ¿Qué faltaba o qué se necesitaba para poder tomar una decisión de estas características? Yo creo que hoy con el diario del lunes, no me quiero poner en ese momento porque las decisiones de ese tipo tenían que ver con eran decisiones de gobierno, sí, que tendrán sus motivos, pero yo con el diario del lunes, yo creo que se debería haber intervenido. Y acá ¿estuvo esa intención o ese plan en el gobierno? No lo sé. Yo creo que a veces tenemos un tema que confundimos democracia con república. La democracia sola no alcanza. No. Nosotros hablamos de democracia con la imagen de Alfonsín y con una cosa muy simbólica, pero la democracia tiene que estar acompañada por el funcionamiento de instituciones que compensen el poder del que gana las elecciones. En Formosa, en Santa Cruz, en Chubut, los juzgados los maneja el gobernador, las tierras las tienen los gobernadores, los empresarios son amigos de los gobernadores, o sea, no todos, pero cuando uno viaja y ve, la gente está totalmente sometida. Es sometimiento. Entonces, y ellos te contestan, pero las elecciones las ganamos, por supuesto, porque someten a la gente, pero no pueden ser los dueños de la justicia, no pueden ser los dueños de la legislatura, no pueden ser los dueños del Senado, no pueden ser los dueños de todo. Te toca gobernar, perfecto, ganen las elecciones, pero hagan el papel que le toca a un gobernador. El gobernador no tiene derecho, como hizo hace poco Gildo Infran, de sacar ninguna norma para meter preso a ninguna persona. Eso es una cuestión federal, que tiene que hacer el Congreso. Tampoco lo tiene el presidente de la Nación, ese derecho, ese poder. Porque no se puede modificar el Código Penal por un DNU. Muy Entonces, bien, Martín, te tengo que agradecer muchísimo el contacto. Nos ayuda un poco a interpretar lo que está pasando y bueno, veremos cómo sigue evolucionando este año de elecciones. Tal vez sea una oportunidad en provincias como Formosa, como Santiago del Estero, para animarse a empezar a ponerle un freno a esos gobernadores que tienen más de señores feudales que otra cosa. Muchas gracias, Martín Siracusa. Un gran abrazo a todos. Gracias. Era Martín Siracusa, uno de los referentes de Juntos por el Cambio. Él milita en el PRO junto a Patricia Bullrich y seguimos con más